Buenos días, mi nombre es Duan Felipe Castro Garzón. Y mi nombre es Jorge Andrés Caballero Medina. Actualmente estamos cursando el quinto semestre en tecnología y en automatización y robótica industrial. A continuación les mostraremos nuestro proyecto final de la materia Ciencia de Datos, el cual consiste en un brazo robótico inteligente con ESP32 y el protocolo de MQTT. A continuación, mi compañero les contará un poco de qué trata este protocolo y qué sensores utilizamos para nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es el MQTT? El MQTT es un protocolo de comunicación ligero, el cual está diseñado para proyectos IoT, que en español se entendería como Internet de las Cosas. Permite la comunicación en tiempo real y también consume pocos recursos. El funcionamiento del MQTT consiste en un publisher, que es el cual envía información, un subscriber, que es el que recibe la información, y un broker, que es el intermediario de esta comunicación. El flujo de este consiste en, primero pasa la SP32, pasa después por el broker, el cual es llamado Mosquito, y seguidamente al Python. ¿Qué es el Mosquito? El Mosquito es un broker MQTT que estamos utilizando. Recibe y distribuye mensajes. Está ejecutado desde el CMD de nuestro Windows. La arquitectura de este proyecto se basó primero en la SP32 conectada al Wi-Fi. Seguidamente en la lectura de sensores, en el envío de datos por el MQTT, en el mosquito recibiendo mensajes y cuando el Python recibe y almacena dichos datos de los sensores. Los sensores que utilizamos en este proyecto fueron el sensor inductivo, el EJ12A3 y que es el cual el detector de metal, y el sensor ultrasónico, el HCCR04, el cual es un sensor ultrasónico medidor de distancia. En el sensor inductivo es aquel que tiene la función de detectar objetos metálicos sin necesidad del contacto físico. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor, este genera una señal que el ESP32 interpreta para identificar la presencia de metal. En el proyecto lo utilizamos para detectar piezas metálicas, enviar la información al MQTT y mostrar los datos en Python y gráficas. En el sensor ultrasónico es el cual se utiliza para medir distancias utilizando ondas ultrasónicas. Este sensor envía una señal de sonido y calcula el tiempo que tarda en regresar, permitiendo reconocer la distancia entre el sensor y dicho objeto. El uso que le dimos a este sensor fue medir la distancia en tiempo real, enviar estos datos al SP32 y visualizar mediciones en Python mediante gráficas. El funcionamiento que tuvo la SP32 en esto fue la conexión al Wi-Fi, la conexión al broker, el MQTT, la lectura constante de los datos de los sensores y la publicación de datos. Los canales de comunicación que utilizamos fueron los tópicos del sensor de metal y el sensor de distancia. Utilizamos la SP32 publicando datos y el Python recibiendo dicha información. Los sensores de recepción de datos en Python y Jupyter. En este utilizamos la librería PAO-MQTT, la conexión al broker, la suscripción a hechos tópicos que mencioné anteriormente y el almacenamiento de datos. Las ventajas que tiene este MQTT o broker es la comunicación rápida, el bajo consumo de recursos, fácil de implementación, ideal para IoT y la comunicación en tiempo real. Los problemas que encontramos en dicho proyecto fueron errores de comunicación del broker, conflictos de puertos, problemas de firewall y la configuración de IP del broker. Bueno, como objetivo de este proyecto, diseñamos e implementamos un sistema basado en Internet de las Cosas, el cual es el IoT. Utilizamos un ESP32 y sensores, tanto como el protocolo MQTT. Con este fin, adquirimos, transmitimos y visualizamos datos en tiempo real mediante la comunicación entre dispositivos y el software. Este proyecto busca integrar diferentes tecnologías como Mosquito, Python y Jupyter.
el cual permite el monitoreo de variables físicas como dirección de metal y medición de distancia, utilizando sensores conectados a la ESP32. Además, se pretende demostrar cómo el MQTT facilita una comunicación rápida, ligera y eficiente entre dispositivos IoT, permitiendo así enviar información desde un microcontrolador hacia un computador para su procesamiento, almacenamiento y representación gráfica. Bueno, finalmente este proyecto tiene un objetivo que es aplicar conceptos de automatización, redes y programación, desarrollando una solución funcional que evidencie el uso de tecnologías IoT en sistemas de monitoreo y control del tiempo real. En esta parte de la presentación vamos a explicar los software que utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto de IoT. Cada uno de estos softwares fue necesarios para la publicación, recepción y análisis de datos. En este caso yo voy a comenzar explicando el uso de la CMD y el Mosquito MQTT. El CMD o símbolo del sistema de Windows fue una herramienta que utilizamos para ejecutar comandos del sistema. Por medio del CMD iniciamos el servidor MQTT utilizando Mosquito. Mosquito es el broker MQTT, es decir, un programa que nos permite la comunicación mediante el envío y recepción de mensajes. En nuestro proyecto, la ESP32 y otros programas podían conectarse al broker para intercambiar información en tiempo real. Gracias a esto, el brazo robótico podía recibir instrucciones y enviar datos de los sensores. También utilizamos el CMD para verificar que el servidor estuviera funcionando correctamente y que existiera la conexión entre ambos dispositivos. En este caso, podemos ver cómo por el CMD está recibiendo los datos y por el otro lado los está leyendo. En dado caso, yo acerco un objeto, el objeto lo lee, nos dice a cuántos centímetros está o simplemente con si es metal o no metal un objeto. Bueno, seguidamente, el segundo software que utilizamos fue Visual Studio Code con una extensión de Platform IO. Visual Studio Code es un editor de programación que sirve para escribir y modificar código. Dentro de este programa utilizamos Platform IO, una extensión especializada para programar placas electrónicas como en nuestro caso la SP32. Con Platform IO escribimos el código que controla el brazo robótico y los sensores. Además, esta herramienta nos permitió compilar el programa, instalar librerías y cargar el código directamente a nuestra SP32. Una ventaja de este es que nos organiza mejor los proyectos y nos facilita encontrar errores en el código. También nos es muy útil para proyectos de Internet de las cosas porque permite trabajar con múltiples configuraciones y dispositivos. Se nos facilitó el uso de esta plataforma ya que nos permitía ingresar fácilmente a la terminal y así poder verificar qué datos estaba recibiendo, qué datos estaba enviando, y se nos facilitó ya que nos decía a qué IP se estaba conectando y así evitar errores de conexión en el broker. A continuación seguiremos con Anaconda, que fue otro de los sistemas que utilizamos y que se nos facilitó para el uso de la extensión de Jupyter. Anaconda es una plataforma que facilita el uso de Python y la instalación de herramientas de programación y análisis de datos. Dentro de Anaconda pudimos utilizar Jupyter Notebook, que fue un entorno interactivo donde el código nos permitió la programación por bloques que aparecen inmediatamente, como lo mostramos a continuación. En Jupyter Notebook también como nos fue útil porque este combinaba texto, código y resultados en un mismo archivo. En el proyecto se utilizó para analizar información de los sensores, hacer pruebas sin necesidad de ejecutar todo el programa completo. Además nos permitió trabajar de una manera más visual y organizada, facilitando el desarrollo y la depuración del código. Como le decía mi compañero, nos sirvió bastante para la detección y la conexión del broker. Como lo pueden ver acá, se conectó al broker, se suscribió y nos enviaba los datos y nos los recibía. ¿Listo? En este momento les explicaremos cómo funciona cada código que usamos. En este caso les explicaré el que subimos a SP32 utilizando el software de Visual Studio Code con la extensión de Platform IO. En este momento utilicé las librerías, cada librería tiene su función. Esta es la que siempre utilizamos para Arduino, esta es para la conexión de Wi-Fi y esta es para publicar los datos en el MQTT. En este momento
les estoy mostrando la conexión Wi-Fi que usamos, en este caso era la de mi celular, y tenemos que poner la contraseña. Obviamente ponemos la IP de la conexión que estamos usando, si no, no nos va a servir con el broker. Aquí, como les estaba contando, tiene la conexión Wi-Fi. Estas son las conexiones que utilizamos para los diferentes sensores. Y aquí lo que hace es que se está conectando el Wi-Fi y si no se conecta, vuelve y lo intenta y vuelve y lo intenta. Porque es un while, ¿listo? Aquí lo mismo, es un while, pero esta vez es para la conexión del MQTT. Si no se conecta a un MQTT, vuelve y lo intenta, y si no, no va a enviar datos. Esto lo hicimos con el fin de que no nos apareciera en el terminal que está enviando datos y que no los esté recibiendo en el MQTT. Entonces, mientras no esté conectado, no va a estar enviando datos. Aquí en estas líneas de código lo que hacemos es mirar cómo funciona el medidor de distancia. Entonces, lo digita como un trick pin y lo que hace es enviar un dato, recibe un dato y lo transforma. ¿Sí? En este momento les estoy mostrando la línea de código donde hace la conversión de la distancia de la duración. La duración es el dato que se envió, cuánto se demoró en recibirlo, lo multiplicamos, lo dividimos entre 2 y nos va a dar los centímetros de distancia. Lo mismo hacemos con el sensor inductivo, con el magnético. Entonces lo que hace es que funciona como un botón. Entonces si yo lo acerco, lee dato, si no es un 0. ¿Listo? Eso lo envía al MQTT. El MQTT funciona con el puerto 1883 y si no, vuelve a reconectar. Entonces esto. Lo mismo aquí, nos dice en qué estado está, si hay metal, si no hay metal, lo mismo que expliqué en la parte de arriba y lo mismo acá. Acá lo podemos ver más extenso, cómo funciona cada cosa y nos envía el mensaje. Entonces el mensaje tiene que estar en esta línea así para así mismo poder enviar los datos en el broker. O sea, tiene que estar de tal manera que envíe, publicar, entonces sensor distancia, sensor metal. ¿Vale? A continuación mi compañero les va a explicar cómo funciona el código en Python en la extensión de Jupyter. Bueno, en este código el Python recibe datos enviados desde la ESP32 mediante el protocolo de MQTT. Trabajamos los mismos dos sensores, el de distancia y el de detección de metal. Para este código utilizamos las librerías de pao.mqtt.client, que es la comunicación con el broker MQTT, el time, que son los tiempos de espera, el numpy, que son cálculos estadísticos, y el matplotlib, que es la librería que utilizamos para la creación de gráficas. La configuración MQTT se configura con la conexión con el servidor del MQTT. Para esto utilizamos dos topics, que son los dos canales por donde llegan los datos de los sensores, el cual los podemos identificar ahí. La recepción de datos, la función onMessage, es la cual recibe los datos enviados por la SP32. Si llega a una distancia, extrae el número y lo guarda. O si llega una información del sensor metal, guarda un 1 si detecta metal o guarda un 0 si no detecta metal. En la espera de datos, el programa espera hasta recibir 12 datos de cada sensor. Eh, como estadísticas de NumPy, calculamos la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar y los porcentiles. Esta librería lo que hace es facilitarnos, em, lo que hace facilitarnos los cálculos estadísticos y llevarnos a una manera mucho más fácil de elaborar. Ya cuando tenemos nuestro broker y nuestro servidor funcionando, podemos ver cómo se publican los datos y aquí cómo los recibe, de tal manera de que si acercamos un objeto, va a detectar a qué distancia está o si hay metal o no metal. ¿Listo? Antes de eso, tenemos que verificar, como ya lo veníamos diciendo, en Visual Studio Code que sí está enviando las señales. Ya como podemos ver, sí está enviando. En la programación que pusimos de que si un objeto está a más de 100 centímetros, no va a detectar ningún objeto y va a decir no hay objeto cercano y va a seguir hasta que detecte un objeto cercano. De tal forma de que si detecta menos de 12 objetos, pero no ha detectado ningún objeto, se va a seguir hasta que se completen los 12 datos que necesitamos. ¿Listo? Entonces, en nuestro código tenemos una duración de 3 segundos por cada lectura de cada dato.
Entonces, cada 3 segundos va a estar detectando un dato y lo va a estar enviando y lo va a estar guardando en una lista. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer los 3 experimentos que necesitamos. En el primer experimento voy a dejar esta power band lo más cerca que pueda acá, sin necesidad de poner nada en el sensor magnético, de tal forma de que el sensor magnético en la primera prueba va a ser todos ceros. Para entenderlo mejor, el sensor magnético funciona como un botón, es un 1 o es un 0. Entonces, si no le acerco nada magnético, va a ser un 0, y si le acerco, en este caso, una moneda, va a ser un 1. Entonces, en el primero voy a dejar cerca la power band y vamos a dejar el sensor magnético en ceros. En el segundo voy a dejar la power band un poquito lejos y voy a dejar que todos en la del sensor magnético sean un 1, o sea que sí detecta. Y en el último experimento lo que vamos a hacer es que vamos a variar. Entonces voy a ir alejando, acercando la power y poniendo y quitando la moneda, de tal manera que todos los datos varíen. Después haremos un análisis de las 3 gráficas que nos dio. A continuación comenzaré con la primera prueba, que es solo dejando la power band cerca. Como podemos ver, dice que no hay metal, pero hay un objeto cerca. ¿Listo? Entonces acá el objeto está cerca. La dejé un poquito. Aquí nos da 2 datos de distancia, 2 datos de metal que todos fueron 0, 0, 0, 0. Y acá nos dan las diferentes. La de mediana, la variancia, la desviación estándar y los percentiles, que más adelante los explicará mi compañero. Tenemos aquí la gráfica, la voy a mandar a graficar, y estos son los datos de la primera toma, de la primera muestra. Entonces lo que haré a continuación es guardar los datos, voy a recargar la página y haré la segunda muestra para correrlas en otro código. ¿Listo? Entonces, la segunda muestra voy a dejar lejos un objeto y voy a dejar que todos estos sean en el programa, y rápidamente dejaré este acá. ¿Listo? Como se dan cuenta, detecta metal, detecta metal. Como tengo las 2 manitas ocupadas, voy a dejarlo un buen momentico. Donde yo crea que ya voy a revisar. Yo creo que ya tomo los 12 datos. Efectivamente, ya los tomo todos. Por aquí en el primer dato se me despegó un poquito la moneda, entonces detectó un 0, pero no pasa nada. Lo importante es que entendamos la gráfica. Como esta ya la tenemos, entonces voy a guardar los datos. Vuelvo y recargo la página, así no se me pierde la gráfica anterior. Esta gráfica no se me pierde. Y pongo los datos en la segunda gráfica. Podemos poder ver, esta es la segunda gráfica, un poco diferente a la primera que teníamos. Y ahora vamos a hacer la última muestra. Entonces vamos a guardar, vamos a volver a recargar para que no se me pierdan ninguna de las gráficas. Y ahora voy a variar ambas variables. ¿Listo? Ya comenzó. Ya en teoría está funcionando el programa. Entonces voy a ir acercando, alejando, acercando, alejando. Yo creo que ya. Vamos a revisar si no tomaré otros datos. Entonces acá 30, 36. Sí, efectivamente estaban variando. Entonces podemos ver acá ceros, unos, ceros, unos. Y tenemos medidas grandes, unas medidas un poquito más corticas. En teoría ya estarían las 3. Vamos a recargar nuevamente para que no se me pierdan las gráficas anteriores. Entonces acá tendríamos la primera gráfica, la segunda gráfica y aquí graficaríamos la última. Sé que habían unas gráficas anteriores, pero eran de anteriores. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestras 3 gráficas. Esta se mantiene en una medida un poquito cortica, como lo podemos ver acá. Estos son totalmente ceros. Aquí son medidas más grandes, como lo pueden ver, varían entre 18 a 30 y se van manteniendo. Aquí fue el cerito que se me escapó. Y en este último están variando ambas variables. Entonces acá 0, 0, 1, 1, 0. Fue variando. Y acá están los otros valores.
los de distancia. Entonces varían entre 30, acá se me alejó a 60 y bajó más o menos hasta 5 centímetros. ¿Listo? A continuación, mi compañero les contará un poco de estas líneas, que lo que significa son las de desviación estándar, la media, la mediana y estos valorcitos que son pues los de la gráfica. Bueno, como podemos evidenciar, la línea que nos está dando la media es la que está como entre slash pegaditos. La que nos indica esta media, o también llamado promedio, es la que calcula la suma de todos los datos y las divide entre la cantidad total de valores, permitiendo conocer el comportamiento general de los datos obtenidos por el sensor. En nuestro proyecto, la media muestra la distancia promedio detectada durante el experimento. La mediana es la línea punto, como lo podemos evidenciar en la gráfica. Esta nos indica que el valor que queda en la mitad de los datos cuando se organizan de menor a mayor. Nos permite identificar el valor central de las mediciones y no se ve tan afectada por valores extremos. Seguiremos con nuestra varianza. Esta lo que nos indica es que mide cuánto cambian los datos respecto al promedio. Si la varianza es baja, significa que los datos son similares. Y si es alta, significa que los datos presentan muchas variaciones. En nuestra desviación estándar, como podemos ver que es la línea de puntico chiquitica, lo que nos indica es que qué tan dispersos están estos datos respecto a la media. Una desviación baja representa datos más estables, mientras que una desviación alta indica mayor variación. En nuestro percentil 25, este nos representa el valor que está por debajo del 25% de los datos. Nos ayuda a identificar los valores más bajos del conjunto de estos datos. En el percentil 50 corresponde a la mediana y representa el valor central de dichos datos tomados. El percentil 75 es el valor que está por debajo del cual se encuentra el 75% de todos los datos que tomamos. Nos permite identificar los valores más altos de estas mediciones. Bueno, en conclusión, estas medidas estadísticas nos permiten analizar, comprender y analizar mejor el comportamiento de los datos capturados por nuestros sensores. A continuación les mostraré que el robot funciona manualmente, o sea, yo lo puedo controlar cada una de sus articulaciones para acercarnos a un objeto y que aún siga funcionando nuestro sensor magnético y nuestro sensor de distancia. Entonces, a continuación moveré las pinzas de un ladito a otro, lo puedo mover manualmente, acá los puedo abrir, se quedan abiertas, cerro, puedo mover esa articulación para que se mueva de lado a lado. Como podemos ver, nuestro sensor magnético y nuestro sensor están bien puestos. Puedo moverlo un poquito para arriba, un poquito para abajo, para lo que necesitemos. Puedo mover una articulación un poquito hacia atrás y puedo mover la base para detectar el diferente objeto. Como podemos ver, el mecanismo del robot funciona perfectamente, por lo que podemos fijarlo a una base y detectar objetos a ciertas distancias. A continuación les mostraré que seguimos recibiendo datos de los sensores. Entonces, si ponemos un objeto cerca, en este caso voy a poner mi mano, detecta que está cerca, cerca, acá, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Sigue funcionando a pesar de que el robot está funcionando, ya que pues no tiene nada que ver con la otra. Y el sensor magnético, podemos ver que detecta, no detecta, detecta, no detecta. ¿Listo? A continuación les mostraremos las diferentes gráficas que pudimos concluir. En la primera les puedo mostrar la gráfica en la cual utilizamos ptl.plot, que es la gráfica de líneas normal, pero con la media, mediana y la desviación estándar. En este caso podemos ver los datos que tomamos en la tercera medida. Entonces podemos ver cómo variaron los datos y con esto podemos sacar la mediana, la media o promedio y la desviación estándar.
Aquí podemos ver los datos de ceros y unos del sensor de magnético o de metal y aquí las distancias de el sensor de distancia. Bueno, en la segunda podemos ver nuestro histograma del sensor de distancia. Este histograma observamos la distribución de distancias medidas por el sensor ultrasónico. La mayor cantidad de datos se encuentran aproximadamente entre los 5 y 35 centímetros, lo que indica que durante el experimento la mayoría de objetos se obtuvieron relativamente cerca del sensor. Además, podemos observar que los percentiles 25, 50 y 75, el 25 se encuentra cerca de los valores bajos de distancia, el 50 representa la mediana de los datos y el 75 indica que la mayoría de las mediciones estuvieron por debajo de los aproximadamente 30 centímetros. También se observa un valor de más alto cercano a los 55 centímetros, lo que muestra que en algunos momentos el objeto estuvo más alejado del sensor. Seguidamente tenemos nuestro histograma de detector de metal. En este histograma observamos la frecuencia de detección del sensor de metal, con valores 0 y 1, 0 con ausencia de metal y 1 con presencia. La gráfica muestra que durante el procedimiento hubo detecciones tanto de objetos metálicos como no metálicos. Los percentiles se encuentran distribuidos entre ambos valores debido a que el sensor cambia constantemente entre detección y no detección, dependiendo del objeto. Esto permite comprobar que el sensor funcionó correctamente, identificando la presencia de metal durante las pruebas realizadas. A continuación podemos ver otro diagrama de líneas un poquito más limpio debido a que no tenemos la medida de mediana, media o promedio y la desviación estándar. En este caso podemos ver los datos un poquito más limpios en los cuales podemos ver las medidas de los valores con nuestras muestras. ¿Sí? Es casi parecida a la primera, pero sin los promedios. En este caso, podemos ver lo que a mi parecer es la gráfica más importante, que es la de las varianzas de los tres experimentos. Tuvimos una varianza de 0.810.222 en el primer experimento. En el segundo podemos tener uno de 7.997, podemos aproximarlo a 8, y en este una de 220. ¿Qué nos quiere decir estas varianzas? En la primer experimento no variaron tanto, o sea, se mantuvo entre las mismas distancias. En el segundo experimento, como lo mantuvimos a una distancia alejado, pero siempre se mantuvo la misma distancia, estuvo también variando, pero muy poco. Y en el tercer experimento, como estuve acercando y alejando el objeto, pudimos ver una variación mucho más grande. Lo que quiere decir que en el tercer experimento tuvimos una variación bastante grande a comparación de los primeros dos experimentos. Para finalizar tenemos nuestra gráfica PI, lo que quiere decir que en el 96 tuvo una desviación estándar del 96.2% a comparación de los otros dos experimentos que tuvimos. Bueno, ya como conclusión, este proyecto nos permitió aplicar de manera práctica conocimientos de robótica, IoT, programación y ciencia de datos en un sistema real basado en una SP32 y un brazo robótico. Durante el desarrollo del proyecto aprendimos a integrar sensores de distancia y detección de metal para capturar información en tiempo real y transmitirla mediante el protocolo MQTT hacia Python. Además, fortalecimos nuestros conocimientos en análisis estadísticos utilizando herramientas como NumPy y Matplotlib, realizando cálculos de medida, mediana varianza, desviación estándar y percentiles para interpretar el comportamiento de los datos obtenidos. También comprendimos la importancia de la visualización de los datos mediante gráficas, ya que permiten analizar de forma más clara las variaciones y resultados de cada experimento realizado. Este proyecto nos ayudó a entender cómo tecnologías como la automatización, la robótica y el IoT son utilizadas actualmente en procesos industriales para mejorar la eficiencia y el monitoreo en la toma de decisiones. Finalmente, consideramos que esta experiencia fortaleció nuestras habilidades técnicas de trabajo en equipo y resolución de problemas, aportando conocimientos importantes para nuestra formación profesional. Bueno, esto fue todo nuestro proyecto de ciencia de datos y muchas gracias por ver.